encontramos el día de hoy en este encuentro para dialogar un poco sobre el diligenciamiento de la parte B del anexo. Para comenzar, quiero recordar que nuestra pregunta de investigación es cómo inciden los factores socioculturales y políticos en la reproducción de las desigualdades educativas juveniles en el departamento de Córdoba, enmarcado en el periodo 2020-2026. Nuestro tema de investigación es la incidencia de factores socioculturales y políticos en la reproducción de las desigualdades educativas juveniles en el departamento de Córdoba. Problemáticas asociadas al tema. Identificamos varias problemáticas que pues están interconectadas y perpetúan los ciclos de exclusión social. Entre esas tenemos las altas tasas de deserción escolar, que se evidencian particularmente en zonas rurales, donde los factores como la pobreza extrema, la falta de infraestructura adecuada y el impacto que dejó la pandemia del COVID-19 han agravado esas brechas de acceso y retención. Tenemos también la discriminación étnica y sociocultural, pues que es algo que afecta directamente a las comunidades indígenas, afro, y pues limita su participación en los entornos educativos inclusivos. Tenemos también la ausencia de recursos pedagógicos em, adaptados, ¿sí?, a la realidad del contexto en el que se habita, la precaria conectividad digital. eh, Estos hechos generan vacíos en la calidad educativa, impiden el desarrollo integral de habilidades para la vida laboral en los jóvenes. También hay existencia de desigualdades de género, ¿sí? Esto incrementa la deserción femenina em, en áreas rurales, ¿sí? Y pues también todas estas problemáticas lo que hacen es perpetuar un ciclo vicioso de marginación social y económica. Bueno, en cuanto al soporte de estas problemáticas, ¿sí?, que están directamente asociadas con el tema de la desigualdad educativa, pues esto se sustenta en datos que destacan la existencia de las brechas territoriales en el acceso a la educación superior, ¿sí? Es una de ellas. Tenemos que en Colombia e inclusive Córdoba, solo el 5% de la población mayor de 25 años alcanza niveles universitarios, ¿sí? Esto en comparación con el 17% que lo alcanzan en áreas urbanas, ¿sí? Tenemos también que el COVID-19 exacerbó las brechas digitales y de infraestructura, incrementando la deserción juvenil en regiones como Córdoba. También hubieron estudios post pandemia que han revelado la migración a modalidades virtuales, ¿sí? Sin embargo, esto no detuvo el proceso educativo, pero sí dejó muy en evidencia los retos en el área tecnológica, sí, como es la falta de herramientas tecnológicas accesibles y pues también dejó en evidencia los vacíos en equidad digital. Em, otra de las cuestiones que dejó en evidencia es la deficiente implementación en estrategias inclusivas. Entonces, estas son temáticas, situaciones, información que sustentan la existencia de la problemática
y pues es la base pues para nosotros seguir con esta investigación. Los dejo con nuestra compañera Idamip, quien nos seguirá ahondando en el tema. Bueno, dándole continuidad, ahora procedemos a a las contradicciones sobre la temática. Aquí principalmente tenemos que radica el contraste entre lo que tiene que ver con el marco institucional colombiano, que garantiza el derecho universal a la educación inclusiva y equitativa, y la realidad persistente en cuanto a las brechas educativas en el departamento de Córdoba, donde tenemos que las políticas inclusivas se implementan de manera deficiente, resultando en altas tasas de exclusión juvenil rural, a pesar de los esfuerzos que están declarados desde el Estado. Tenemos que existe una discrepancia entre los avances entre la planificación cultural educativa a nivel nacional, lo que prioriza la infraestructura y capacitación, y la falta de aplicación efectiva en lo que son las regiones marginadas. ¿Esto qué genera? Que hallazgos contradictorios en los estudios que muestran mejoras en la parte urbana, pero en la parte rural este proceso está estancado. También tenemos que la promoción de las tecnologías digitales después de a nivel de pospandemia, tenemos que choca contra la exclusión de comunidades sin acceso adecuado. Esto que crea una brecha entre el ideal de la innovación pedagógica y la perpetuación de las desigualdades. Estas contradicciones emergen entre la intersección de género y de etnia, donde las políticas de inclusión aspiran a que haya equidad, pero en sí, en la práctica, factores como la discriminación docente y el impacto del embarazo adolescente mantienen ciclos de marginalización, destacando desacuerdo entre lo que son las políticas humanistas y la ejecución real. Ahora, en lo referente en los soportes, en cuanto a las contradicciones del tema, tenemos que estas contradicciones se evidencian después de hacer un análisis crítico entre las brechas que hay en las políticas educativas inclusivas y la parte cuando se lleva ya a la práctica, en la parte de implementación en la realidad, donde se tiene que, a pesar de que de las competencias que hay en educación, en la parte rural, como en el departamento de Córdoba, tenemos que hay barreras que aumentan este proceso de exclusión, eh, contrario a lo que se está establecido a nivel de política en cuanto a la equidad territorial. Además, tenemos que después o en la parte de las pospandemias se muestra inconsistencia en el aprendizaje, principalmente en lo referente al servicio digital, donde el enfoque humanista choca con las barreras geográficas y los recursos que hay en el entorno rural colombiano. Esto genera contradicciones entre lo que realmente es el empoderamiento educativo y la realidad entre las brechas en estas dos zonas, tanto en la urbana como en la rural. Aunque han hecho estudios sobre equidad, tenemos que estas contradicciones territoriales, como el menor acceso rural a la educación superior, eso va en un porcentaje del 5% al 17% en comparación del rural con el urbano. ¿Esto qué ocasiona? La contradicción en las políticas nacionales con referente al tema de inclusión, y se agrava principalmente cuando ya entra
en concordancia con las políticas de género, de etnias y el contexto rural. En fin, se tiene entonces que en estos contextos, valga la redundancia, la planificación a nivel de Colombia nos muestra que hay avances en cuanto a infraestructura educativa, pero estos avances, cuando ya se lleva al campo de la ruralidad, ahí es donde está el problema, porque hay límites para llevar a cabo esa parte digital. ¿Y qué genera? Esto genera desigualdad y perpetúa los ciclos de pobreza. Proseguimos ahora haciendo énfasis en el evento 1. Le damos el paso a la siguiente compañera. En el evento 1 hay unas barreras socioculturales que estigmatizan a la familiar, étnico y género de negociación. Perdón, parental de discapacidades. Las barreras socioculturales del evento 1 influyen en el estigma familiar que desvaloriza las capacidades de jóvenes, el estigma étnico que marginaliza a las comunidades indígenas y afrodescendientes, y en el estigma de género que limita el acceso educativo de las mujeres, sumando, ay Dios mío, ¿qué les dije yo? Chicas, perdón, la verdad. Bueno, empiezo de nuevo, ustedes disculpen. En el evento 1, las barreras socioculturales, estigma familiar, étnico y de género, y negociación parental de discapacidades. Las barreras socioculturales del evento 1 influyen en el estigma familiar que desvaloriza las capacidades de jóvenes, el estigma étnico que margina a las comunidades indígenas y afrodescendientes, el estigma de género que limita el acceso educativo de las mujeres, sumando que la negociación parental de discapacidades influye en intervenciones tempranas. Estas dinámicas se manifiestan en la deserción escolar, el bajo rendimiento y la exclusión de ajustes curriculares exclusivos. Más allá de la existencia, el evento también destaca como normas culturales y familiares que entienden a la exclusión social o reducción de ciclos de pobreza, donde se destacan normas culturales y familiares, donde también se contradice el macro constitucional de equidad educativa, perpetuando la desigualdad pese a la política nacional, en que las comunidades también desvalorizan y tienen la capacidad de estos jóvenes, donde las barreras socioculturales también limitan a familiares asumando como negociación parental de discapacidades. Esto también les impide deserción escolar tanto a los jóvenes y al ciclo de la pobreza en contextos rurales de Córdoba. En esencia, este evento destaca normas y culturales familiares. En la unidad de estudio 1, jóvenes de 25 a 24 años en Córdoba, esta unidad abarca a jóvenes de 25, de 15 a 25 años. Etapa crítica donde se decide que la permanencia escolar y el desarrollo personal están afectando a la pobreza, ruralidad y discriminación interseccional. En este grupo, las barreras socioculturales se traducen en negociación de discapacidades que afectan a un 40,4% de jóvenes rurales, sin culminar primaria y estimar el género de relevancia que una decepción o percepción femenina. Esta comunidad indígenas también tiene como selección
responder a las necesidades de analizar cómo estos factores influyen o interactúan con la falta de motivación y apoyo familiar. Para diseñar esta intervención local e inclusiva, donde las comunidades indígenas faltan la comprensión como la pobreza multidimensional que interactúan a la discriminación familiar, de cómo la desmotivación afecta el apoyo académico, los padres de familia y problemas que se asocian afectan el rendimiento y desarrollo escolar, personal, laboral de estos jóvenes, por lo que estas situaciones demandan un análisis para diseñar intervenciones neuropedagógicas, culturales y políticas que reduzcan brechas y fomenten inclusión en entornos vulnerables, así como se desarrolla una comprensión como multidimensional en discriminación de familias. Bueno, como soporte para esta problemática se basa en evidencias que destacan el estigma sociocultural en Colombia, donde la negación parental de discapacidad afecta a un 80% de estudiantes no caracterizados, donde le limitan el acceso educativo inclusivo y es acercado de las dimensiones juveniles, como lo menciona Costa Carrillo y Gobernador Naret, de 2025. Además, estas revisiones indican que la discriminación étnica y de género post-COVID también profundiza esta brecha. No solo 27 de cada 100 niños alcanzado un nivel mínimo de matemáticas frente a un 31 de niños. Por otro lado, lo que menciona Carreño, que esto también enfatiza vacíos en equidad rural, donde los estigmas culturales perpetúan desigualdades socioeconómicas. En fin, todos estos hallazgos están alineados como informes que muestran el 51% de cada 100 niñas en las lecturas mínimas de versus de 66 niños. Bueno, tanto en la Defensoría del Pueblo, que subraya las necesidades de intervenciones para mitigar dichas barreras étnicas y familiares, demandando políticas para el aporte de la pobreza multidimensional en jóvenes vulnerables. También destaca una vinculación sociales y culturales, esforzándose a una implementación deficiente de políticas exclusivas, como la baja ejecución que limita las capacidades de docente tanto en jóvenes y que tienen una realidad social. Le doy paso a mi segunda compañera. Yo le voy a hablar sobre el evento 2, barreras políticas e institucionales, implementación deficiente de políticas inclusivas, baja ejecución presupuestal y falta de formación docente especializada. En las problemáticas del evento se refieren a las barreras políticas e institucionales que dificultan la educación inclusiva. Entre las principales problemáticas se encuentra la implementación deficiente de políticas inclusivas, lo que provoca desigualdad en el acceso a recursos educativos para estudiantes vulnerables. Es decir, la exclusión a jóvenes al no adaptar recursos pedagógicos a necesidades especiales. Y esto se suma a la baja ejecución presupuestal que limita la formación docente requerida y el ajuste curricular, perpetuando actitudes discriminatorias y brechas en la retención escolar. También tenemos la baja ejecución del presupuesto educativo, lo cual limita la inversión en la infraestructura, la tecnología y la formación del docente. Y la falta de formación especializada en los docentes, lo que dificulta la atención adecuada a estudiantes con necesidades diversas. Estas situaciones generan brechas educativas, menor acceso a oportunidades y dificultades en el aprendizaje autónomo, especialmente en estudiantes con contextos vulnerables. En el soporte de la problemática, diversos estudios señalan que después de la pandemia se agravaron las desigualdades educativas. Por ejemplo, estudiantes urbanos obtuvieron mejores resultados que los rurales en las pruebas Saber 11, con una diferencia aproximada de 9,86 puntos. El sector público obtiene en promedio 8 puntos menos que el promedio nacional en pruebas estandarizadas. Estos datos evidencian fallas en la implementación de políticas educativas y limitaciones en infraestructuras y formación de docentes. Contradicciones del evento.
En este evento se identifican contradicciones entre lo que establecen las políticas educativas y lo que ocurre en la práctica. Por ejemplo, las políticas educativas plantean equidad e inclusión, pero las brechas educativas continúan creciendo. Algunos estudios hablan de avances en resiliencias institucionales, mientras otros muestran mayor desigualdad educativa después de la pandemia. También existen debates entre autores. Algunos consideran que las políticas descentralizadas mejoran la educación, mientras que otros afirman que aumentan las desigualdades regionales. Soporte de las contradicciones. Las investigaciones muestran que las diferencias entre zonas rurales y urbanas en pruebas Saber 11 han aumentado. Las desigualdades socioeconómicas no fueron solo causadas por la pandemia, pero sí se agravaron con ellas. Esto demuestra una brecha entre el deber ser de las políticas inclusivas y su implementación real. Unidades de estudio del evento 2. Docentes e instituciones educativas públicas del departamento de Córdoba. Problemáticas en la unidad de estudio. En Córdoba, estas barreras se reflejan en situaciones como implementación limitada de las políticas inclusivas en las instituciones educativas públicas, la falta de formación de docentes especializados para atender estudiantes con necesidades educativas especiales, la baja inversión en infraestructuras educativas y tecnología, especialmente en zonas rurales, y la sobrecarga laboral en los docentes, lo que dificulta el desarrollo de estrategias pedagógicas inclusivas. Estas condiciones generan exclusión educativa, deserción escolar y dificultades en el aprendizaje autónomo. Soporte de la problemática. Algunos datos relevantes son: solo el 39,3% del presupuesto educativo se ejecuta en infraestructura inclusiva. El 64,4% de las sedes rurales no tienen acceso a Internet. El 80% de los estudiantes con necesidades especiales no están registrados en el CIMAT, lo que limita la atención educativa. Doy paso a mi compañera Beatriz. Pues dentro del contexto, la producción persistente de desigualdades educativas juveniles en el departamento de Córdoba, Colombia, se enmarcan en ese contexto regional marcado por las brechas territoriales urbanas y rurales, por factores como la pobreza multidimensional y el regazo en esa infraestructura educativa, exacerbados por la pandemia del COVID-19, lo que así limita al acceso equitativo a la educación de calidad para jóvenes entre 15 y 24 años. Por otro lado, en el contexto general, se abarca la región Caribe colombiana y el panorama latinoamericano post-pandemia, donde persisten desafíos en inclusión educativa que son alineados con paradigmas investigativos como los explicativos propuestos por Hurtado de Barrera 2007, que enfatizan en la comprensión holística de fenómenos sociales. Este panorama deja ver cómo la necesidad de analizar eventos específicos como barreras socioculturales y políticas para así fomentar esas trayectorias educativas completas y reducir la exclusión social. Dentro de la problemática asociada con el contexto, en el contexto específico del departamento de Córdoba, las problemáticas asociadas a los eventos de estudio incluyen altas tasas de deserción escolar juvenil, alcanzando el 5,19% para estudiantes con discapacidad frente al 4,57% nacional, agravando así esas barreras socioculturales como el estigma étnico y la negación parental de condiciones especiales y además esos factores políticos, así como la implementación deficiente de políticas inclusivas y la baja ejecución presupuestal en infraestructura educativa. De esta manera, así pues, que perpetúan esas brechas urbanas rurales con apenas el 48,2% de sedes rurales conectadas digitalmente.
Por otro lado, se identifica la baja cobertura en educación superior, problemas familiares y sociales, en donde estas problemáticas se manifiestan en la exclusión de comunidades como las afro e indígenas, además de la discriminación de género, limitando así ese acceso femenino a la secundaria, y el conflicto armado interrumpe también esas trayectorias educativas. Como soporte a la problemática del contexto, en Córdoba se soporta en datos que revelan las necesidades urgentes, como la brecha digital post-pandemia, donde el 64% de sedes rurales carecen de Internet, exacerbando la deserción juvenil. Además, el analfabetismo departamental del 10,26% supera ese promedio nacional con un 5,1%, en donde se refleja esos vacíos en retención para estudiantes con necesidades especiales, donde así el 80% no están caracterizados en el CIMAP, limitando a esos recursos pedagógicos. Por otro lado, esa baja ejecución presupuestal del 39,3% en regiones caribeñas como en Córdoba, que evidencian esos vacíos institucionales que perpetúan en desigualdades políticas, con solo el 40,4% en los jóvenes con discapacidad culminando primaria. En consecuencia, a estos indicadores se resalta la necesidad de intervenciones para mitigar esos estigmas socioculturales y fortalecer políticas inclusivas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo entre el 2022 y 2026. Dentro del desconocimiento del contexto específico, sí existen desconocimientos sobre esos aspectos en cuanto a la interacción específica entre estigmas familiares y la ejecución local de políticas inclusivas en el municipio y zonas rurales como Tierra Alta, donde no se comprende plenamente cómo la negación parental de esas discapacidades influye en la deserción juvenil. Además, se desconoce el impacto detallado de esas brechas digitales en el aprendizaje autónomo de comunidades étnicas y la forma en cómo esos factores políticos como la contratación tardía de docentes especializados perpetúan en esa segregación territorial. Asimismo, esa falta de claridad sobre esas manifestaciones locales de discriminación de género en entornos educativos públicos, lo que genera vacíos en el diseño de esas estrategias neuropedagógicas adaptadas al contexto caribeño. El soporte del desconocimiento del contexto específico. Dentro de este desconocimiento se soporta en revisiones que destacan vacíos investigativos regionales, así como esa escasa evidencia sobre cómo el estigma sociocultural interactúa con esas políticas deficientes en Córdoba, donde solo el 40,4% de jóvenes con discapacidad culminan primaria sin estudios locales que expliquen dinámicas familiares. Además, se menciona que la falta de datos específicos sobre brechas digitales post-COVID en el Caribe, con ejecución presupuestal baja al 39,3%, que no se ha analizado en profundidad para municipios como Tierra Alta. Finalmente, Acosta, Carrillo y Gallardo Natera 2025 indican que el 80% de estudiantes no caracterizados en CIMAP reflejan un vacío en el conocimiento de manifestaciones étnicas y de género. Así, pues de esta manera, limitando esa comprensión integral. Estas son fuentes
que enfatizan en esa necesidad de investigaciones contextualizadas para llenar estos huecos en el departamento de Córdoba. Esta es un tipo de investigación explicativa en donde, según la espiral holística de Hurtado de Barrera, la cual implica una aproximación integral que busca no solo describir esos fenómenos educativos, sino explicar esas causas subyacentes de las desigualdades juveniles en Córdoba, integrando así esas dimensiones epistemológicas, teóricas, metodológicas, éticas y disciplinarias. De este tipo de investigación se alinea con paradigmas como el pragmatismo sociológico y el materialismo dialéctico, permitiendo resolver esas situaciones concretas mediante la transformación social, como se evidencia en esa necesidad de intervenir todas estas brechas educativas. Dentro de los argumentos de potencialidad y de oportunidad del tipo de investigación, en el contexto específico del departamento de Córdoba, particularmente en municipios rurales como Tierra Alta, existen muchas condiciones favorables para impulsar una investigación explicativa, tales como el interés creciente de docentes y comunidades locales para abordar esas brechas educativas juveniles. Además, también hay personas dispuestas a apoyar, incluyendo líderes comunitarios, que así promuevan la inclusión junto con normas nacionales como el decreto 1421 de 2017 y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, en la que enfatizan esa importancia de analizar estos factores socioculturales y políticos para así reducir las desigualdades. Dentro del soporte de estos argumentos, en cuanto pues las potencialidades del contexto en Córdoba, se sustentan en ese compromiso institucional y comunitario en el que el Ministerio de Educación ha priorizado la inclusión juvenil con esa ejecución presupuestal dirigida a las regiones caribeñas, alcanzando un 39,3% en esa infraestructura inclusiva. Además, hay estudios recientes que destacan el interés de los docentes en formación especializada, con un 55% expresando esa necesidad de capacitación en identificación de estilos de aprendizaje dichos por la UNESCO 2020. En cuanto al desconocimiento, pues sí existe esa escasez notable de investigaciones explicativas en el contexto particular de Córdoba, especialmente en aquellas que analizan de manera holística la incidencia de esos factores socioculturales y políticos de las desigualdades educativas juveniles, en la que pues aún faltan estudios locales que integren ese espiral de Hurtado de Barrera para explorar esas interacciones entre lo social, la cultura, las políticas inclusivas en los municipios rurales como Tierra Alta. Entre los soportes de los argumentos de desconocimiento, pues sí, la escasez se evidencia en esas revisiones que destacan vacíos investigativos en el Caribe colombiano, donde no solo el 20% de esos estudios por 2020 abordan de forma explicativa esas brechas educativas juveniles en contextos rurales, indicando así que en la región como Córdoba faltan análisis holísticos sobre esa implementación deficiente de políticas inclusivas con escasos trabajos aplicando esos paradigmas integrales como el de Hurtado de Barrera.
en la que confirman que entre el 2020 y 2025 la producción científica en América Latina revela un 35% menos de esas investigaciones explicativas en entornos vulnerables como Tierra Alta. Y que, pues, en fin, cerrando, estos indicadores reiteran esa necesidad de llenar vacíos locales para así comprender todas estas manifestaciones específicas de desigualdades. Bueno, creo que con esa parte ya hemos avanzado. No sé si la compañera puede de pronto compartir la presentación interactiva que se creó, como para que quede aquí socializada un poco. Compañera Idamit, sí encuentra la opción para compartir. Ya, deme un segundo, compañera, yo voy a compartir ya. Ya está desde el inicio. Sí. Bueno.
Listo, compañera Yami. Bueno, yo creo que ya con todo esto damos por terminada entonces el encuentro.